De la bandera en la República Argentina no fue un día más, fue muy polémico, llamativo y hasta te diría disímil los festejos. Por un lado, los oficiales, en donde el presidente de la República Argentina, bien mencionábamos la otra vez, estuvo con algunos de sus ministros, distanciamiento social, haciendo una jura virtual con chicos de todo el país. No estaba la vicepresidenta de la República Argentina. Extraño, ¿no? Digo porque es un día muy importante. Pero por la tarde lo que hubo fue un banderazo, justamente, y no era en conmemoración al estandarte patriótico, sino en protesta. En protesta que le voy a preguntar a mis compañeros que están justamente en el lugar de los hechos y a periodistas especializados, ¿qué es lo que congrega? ¿Cuál es el significado de semejante salida a la calle en más de 70 puntos de la República Argentina? Me voy a Rosario con nuestra querida corresponsal Jessica Imaz. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes para vos y para todos. Bueno, muy bien por acá, Bueno, en los copones del comienzo del programa mencionábamos que ya el gobierno no se aferra al tema de la expropiación. Evidentemente, esto del banderazo caló y profundo. Bueno, para eso es que convocamos a un especialista en esta tarde, para poder hablar y para poder entender qué es lo que pasa con Vicentín, qué pasa en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar con un bicho de campo entonces, ¿te parece? Un periodista especializado en agro, Matías Longoni. Matías, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto con El Explorador Edición Latinoamérica. Buenas tardes, un placer para mí. Gracias, es lo mismo para nosotros por este contacto. A ver, dame el significado del banderazo este fin de semana. Nació como una convocatoria de ciertos sectores del agro y la verdad que sorprendió por su impacto, digamos, por la cantidad de gente que decidió finalmente romper la cuarentena o las recomendaciones para manifestarse en contra de la expropiación. Ellos aclaraban no en defensa de Vicentín, sino en contra de la expropiación como método, en defensa de la propiedad privada y en defensa de la intervención del Estado en procesos que deberían ser manejados por otros carriles. ¿Cuál es el argumento? Que Vicentín es una empresa, es cierto, de mucha tradición y raigambre en el sector agropecuario, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que cayó en desgracia, pero que ya está, digamos, que hay que rescatarla, que afectó a muchos productores, pero que ya está en un proceso judicial. Esto es, desde febrero pasado está transcurriendo el concurso de acreedores, y entonces el argumento es que el anuncio del presidente Fernández respecto de la intervención y la expropiación posterior de Vicentín no debería tener justificativo, porque ya hay un poder del Estado interviniendo, que es la justicia. Este es un poco el argumento de quienes protestaron en muy buen número, incluso en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Incluso con manifestaciones en el Obelisco. Y el argumento del gobierno es totalmente contrario. Se dice que los dueños de Vicentín ya han estafado a un montón de gente, tienen de hecho un pasivo de 1.500 millones de dólares, buena parte de ese pasivo es con los productores agropecuarios, que le entregaban soja y nunca la cobraron, buena parte de los pasivos son con bancos internacionales, y otra parte de los pasivos, 300 millones de dólares, es decir, el 20% del pasivo total, es con el Banco Nación, al cual, digamos, del cual se financiaron digamos, bastante intensamente en los últimos meses, pero la verdad se vienen financiando con el Banco Nación hace 50 años. El argumento del gobierno es que después de semejante fraude, los accionistas actuales de Vicentín no están en condiciones de manejar la empresa, con lo cual piden la intervención. Al principio el gobierno avanzó muy fuerte con la idea de la expropiación, de mandar un proyecto al Congreso para que el Congreso defina que los bienes de Vicentín son de utilidad pública. Hubo un gran rechazo, incluso dentro del propio oficialismo, incluso del gobernador Omar Perotti a esta posibilidad. La arena se veía movediza en términos de que no estaba garantizado que el Congreso tuviera una discusión amena, y muchos decían es una nueva 125 en términos de convulsiones y de discusión, de la intensidad de la discusión. La cosa que ayer a la noche el gobierno finalmente, el presidente Alberto Fernández, parece haber desistido completamente de la idea de la expropiación para ensayar la opción Perotti, la opción Santa Fe, que es una opción intermedia porque es una intervención
de los interventores del Estado, justamente el Estado Nacional y Provincial, pero en el marco del concurso de acreedores, o sea, respetando al juez. Es una intervención con el juez como testigo, como garante de la justicia. O sea, va por los caminos naturales, ¿no? Porque se había entrado en un debate arduo en esa materia. Bueno, no llega a ser natural del todo porque finalmente no es el síndico judicial el que administra el concurso de acreedores, sino que el Estado le está pidiendo, déjame a mí administrar, déjame a mí firmar los cheques de Vicentín en lo que queda del concurso. No es del todo normal, pero en todo caso es una propuesta intermedia entre que el Estado estatice todo, le saque el control total de los bienes a Vicentín y, digamos, en este caso sería intervención del Estado con funcionarios del Estado, pero en un concurso de acreedores que tendrá que terminar el año que viene pagando las deudas o lo que pueda de las deudas a cada uno de los acreedores, ¿no? ¿Y esto se ve bien ahora por parte de la población del campo o de parte de los productores? ¿Esto se lo toma de mejor forma? No, claramente entre la población agropecuaria que protestó el otro día, digamos, no se ve, decepciona a las dos partes esta alternativa. A ver, decepciona a los duros de ambos lados. ¿Qué quiero decir con esto? Los más ultra-kirchneristas, el ala kirchnerista del gobierno había jugado a fondo con la expropiación. Y aquí los moderados le están diciendo, no, pará, la expropiación es un exceso y vamos a tratar de hacer algo intermedio. Por supuesto que los que fueron el sábado a protestar contra la expropiación y el avance del Estado van a estar en contra de esta segunda opción intermedia. Ajá. Lo consideran igualmente avasallante del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, entonces lo consideran ilegal e inconstitucional, pero finalmente, digo, lo que estamos viendo acá es que una opción intermedia está poniéndose en marcha tratando de caminar por el difícil equilibrio, digamos, de entre las dos opciones. Bueno, y mencionábamos antes, Matías, con una sociedad completamente dividida, lo pudimos ver, opiniones a favor y en contra. Leí un tuit que publicaste ayer sobre una comparación de esto con la 125 y en el medio la gente que no entiende muy bien la cuestión de fondo de qué es lo que se está tratando y qué es lo que se está discutiendo. Claro, yo hacía una ironía, ¿no? ¿En qué se parece esto a la 125? Que la 125 todos terminamos hablando del tema de las retenciones sin saber de qué se trataba. Y eran posiciones... Bueno, la 125 es un poco el principio de la grieta. La grieta es una construcción muy funcional a los políticos de uno y de otro lado, que se pelean y se tiran sillazos de un lado para el otro, y muy poco funcional a los intereses comunes. Digo, hace 10 años que los argentinos no logramos... Pasamos de blanco a negro permanentemente y no logramos acuerdos que sean útiles para nosotros, para el conjunto. Bueno, esta sensación de que se reedita con el caso Vicentina, esto de o estás de un lado o estás del otro y no puede haber posiciones intermedias, es muy gráfica, ¿no? Estamos todos hablando de Vicentina y somos, de ser expertos en pandemias, hemos pasado a ser expertos en cerealeras e industria aceitera en 2 semanas. Y aparte, mientras vemos que nuestros propios emprendimientos van camino a la quiebra o a desaparecer. O sea, estamos expectantes de lo que pase con las grandes, cuando en realidad por pandemia, porque venimos hace 10 años en caída libre, el consumo viniéndose abajo, en realidad estamos observando, por medio de comunicación, nos obligan a estar inmovilizados, no salir, no rompes, para tratar de cuidar al otro, pero por el momento también ves que vos te vas quedando sin futuro, económicamente hablando. Esto habilita una serie de pensamientos. ¿Por qué el gobierno avanza tan decididamente, o por lo menos el ala más dura del gobierno, la más kirchnerista, avanza con la propuesta de expropiación? Quizás en realidad no quieren expropiar nada, pero sí quieren distraernos en un momento en que estábamos todos discutiendo la continuidad de la cuarentena, sí o no, en que estamos todos pendientes de cómo queda la economía local y de mucha gente después de la cuarentena o en medio de la cuarentena. Digo, lo cierto es que de vuelta estamos protestando, discutiendo algo que finalmente era un asunto complicado, es cierto, porque hay mucha gente. Lo que más me interesa a mí como periodista agropecuario es la situación de los productores que quedaron, digamos, engrampados por Vicentín. Sí. Son 400 millones de dólares que faltan a la economía de esos productores, que tienen que volver a sembrar ahora y no tienen tanto capital ni financiamiento, con lo cual es un tema para tener en cuenta. Pero finalmente era un problema económico, empresario o judicial que terminamos convirtiendo en una gran disputa política inconducente y que nos distrae lo importante. Y lo importante en todo caso es ver cuál es la mejor fórmula para que Vicentín pueda seguir trabajando y pueda seguir siendo útil
a la economía santafesina. ¿Por qué? Porque la economía santafesina y la economía argentina, sobre todo, está en un momento delicado, en un momento donde, además, a mi juicio, no debería haber tanto ruido, tanta discusión política respecto a estas cosas, porque estamos, digamos, entrando a una grave crisis donde, como en el 2001, los argentinos tenemos que aferrarnos a lo poco que tenemos. Bien. Lo poco que tenemos... Ahora, bueno, muchos quieren la remémora de la famosa y vieja Junta Nacional de Granos. O sea, el kirchnerismo más duro o el peronismo incluso también tradicional, no ven con malos ojos, y mucha parte de la población tampoco ve, porque tampoco quieren todas manos extranjeras el tema de la comercialización de el sustento primario que tiene el país. La consulta es, ¿qué rol debería jugar el Estado? ¿Con una empresa testigo, como hace con YPF, o poner las reglas macro como para administrar lo que es el ingreso y salida de divisas? En los países que se parecen a la Argentina, que exportan granos y alimentos, en general el Estado hace mucho que abandonó su rol de tener una empresa participando del negocio. En general esto no es así en todo el mundo, ni en Australia, ni en Canadá, ni en Estados Unidos. Hay mil otras maneras de que el Estado puede regular e intervenir y fomentar y cuidar a sus productores si es lo que quiere hacer. A mí esto me parece muy hipócrita, excesivamente hipócrita esta discusión. Y lo primero que digo son varias cosas de sentido común. ¿Quién quiere una Junta Nacional de Granos? En general es gente que no entiende cómo funciona el comercio de granos. Es gente que está en la ciudad, que está en las universidades, que jamás vio una maceta, ¿no? Porque si vos preguntas entre los que manejan la cuestión agropecuaria, nadie quiere una Junta Nacional de Granos. Y esto es una cuestión paradojal. Y no es que sean todos corruptos, ni que estén, no, al contrario, dicen que cuando el Estado intervino las cosas tampoco eran buenas. El Estado lo que tiene que hacer es controlar, el Estado tiene que fijar reglas de juego y tratar de sostenerlas en el tiempo. El mejor estímulo a la producción en la Argentina, o mejor dicho, el gran desestímulo a los productores en la Argentina es que les cambian permanentemente las reglas de juego. Bien. Y el Estado, si quiere ayudar a los productores, además, y te quiero decir una cosa antes de que me cortes, debería revisar su estructura de presión impositiva. A ver, Alberto subió las retenciones 3 puntos antes de la pandemia, en febrero. 3 puntos de retenciones a la soja son 450 millones de dólares que vos le sacás a los productores para que vayan al Estado. Es lo mismo o es más de lo que les birló Vicentín a los productores. Con lo cual, digo, vos vas a convertirte en juez de lo que hace Vicentín cuando haces digamos, permanentemente lo mismo y le sacás recursos a los productores. Digo, ¿qué autoridad moral tenés? Me parece que lo que se mezcló en la protesta del sábado es un poco esta pregunta: ¿qué autoridad moral tenés vos, Estado, que me cambiás la regla de juego, que me sometés a una presión fiscal impresionante para decirme que me vas a ayudar con Vicentín? Nadie le cree. Es un problema de credulidad finalmente. Bien, quedó más que claro. Matías, te mando un abrazo y gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes. Jessica, más clarito, imposible, ¿no es cierto? El análisis que hace un hombre, un bicho de campo, ya que así se llama el programa del querido Matías Longoni. Exactamente, Horacio. Bueno, para entender un poquito más de la cuestión, entonces, después de lo que fue el fin de semana, y para tratar de opinar, sabiendo un poquito más también, ¿no? Sí, señora. A ambos, muchísimas gracias. A vos, hasta luego. Jessica, más entonces desde Rosario, en donde está circunscripto, por supuesto, todo lo que es la economía por el puerto fuerte que tiene y donde salen también todos los granos, entre ellos de la empresa Vicentín, ¿sí? Hay más en esta edición latina del Explorador.